Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare, orare y me buscare. Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se convirtiere de sus caminos malos, los oiré desde los cielos, perdonaré yo sus pecados y sanaré toda su tierra. Estarán abiertos pues mis ojos y atentos mis oídos a la oración que pueda oír en este lugar. Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare, orar y me buscare. Si hoy mi pueblo, que se llama por mi nombre, se de sus caminos malos, los oiré desde los cielos, perdonaré yo sus pecados y sanaré toda su tierra. Estarán abiertos pues mis ojos y atentos mis oídos a la oración que puedo oír en este lugar. Queridos hermanos, tengan todos ustedes una feliz noche. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. En esta semana vamos a compartir el mensaje número 7 del título del alimento diario, Embajador de Cristo. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Amén. El mensaje anterior vimos algunos aspectos con respecto a vivir bajo la restricción de Dios. Vimos cómo hay una restricción interior y unas restricciones exteriores o por las circunstancias. Y vimos que todo esto es porque el Señor desea perfeccionarnos y quiere que hagamos la obra conforme a su voluntad. En esta semana el título es porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en el primer punto vamos a mirar un contexto de la situación actual, cuál debe ser nuestra actitud en esta situación actual. Y luego vamos a desarrollar la introducción, o de pronto en el segundo mensaje que veremos el día domingo, algunos aspectos nuevamente de cómo el ministro del nuevo pacto debe someterse bajo la restricción de Dios para poder hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces, gracias al Señor, hermanos. Sabemos que todo este mensaje está con base en 2 Corintios capítulo, amén, 2 Corintios capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, en 2 Corintios capítulo
12, versículo 10, dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el versículo del título de esta semana. Más específicamente, vamos a hablar de 2 Corintios capítulo 12. Amén. Bueno, mis hermanos, a manera de introducción, podemos ver que la situación actual, la situación que estamos viviendo en nuestros días, nos debe llevar a nosotros a considerar lo siguiente. El Señor, primero debemos saber que todos estos acontecimientos son conforme a la palabra de Dios, es decir, son el cumplimiento de las profecías. Amén. Se cumple la palabra de Dios. Miremos en Lucas capítulo 21, versículos del 9 al 11, dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inminente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hermanos, ya hemos abordado este asunto, todos sabemos que la situación en la que estamos bajo esta pandemia, pero el Señor en esta semana nos ha llamado la atención para que miremos cómo estamos reaccionando frente a esto. Lo primero que nosotros debemos considerar frente a esta situación es que nosotros somos frágiles. Somos frágiles y que somos débiles y que por lo tanto debemos invocar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Invocar al Señor de veras. Nuestra actitud debe ser confiar en el Señor. Cuando el hombre se dio cuenta en Génesis 4:26 que eran débiles, cuando nació Enoc, que significa frágil, débil, la Biblia registra que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Hemos visto la fragilidad de este mundo, de las instituciones, de la economía, de los gobiernos, de la ciencia. Pero ¿cuál ha sido nuestra actitud? Hoy debemos volvernos al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados e invocar el nombre del Señor y confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en el Señor. Salmo capítulo 9, versículo 10. Dice así: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9, 9 y 10. Los que conocen el nombre del Señor confían en el Señor. Solo los que hemos experimentado el poder del nombre del Señor, cada día confiamos más en el Señor. Por eso es necesario invocar, experimentar ese poder de ese nombre, porque toda esta situación nos ha mostrado la fragilidad humana. Proverbios 11, 28 dice así: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. No podemos confiar en nosotros mismos. Tal vez muchos estaban confiados en una estabilidad económica, en un negocio estable, en una renta estable, pero vimos cómo todo eso se vino abajo. ¿Todo para qué? El Señor quiere que toda la humanidad se vuelva a Él y confíe en Él. El versículo de Proverbios 28, 25 y 26 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará.
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Oh Señor Jesús. Ese es Proverbios 28, 25 y 26. Entonces, nuestra primera actitud al ver esta situación es invocar el nombre del Señor y humillarnos delante del Señor. Lo segundo que debemos ver es que tenemos una vida pasajera, que somos peregrinos, que estamos aquí de paso. Es decir, todo esto la Biblia nos dice que un día no será. El apóstol Pedro nos dice que todos los elementos pasarán, serán fundidos como por fuego. Señor Jesús. Pero nosotros debemos tener un vivir como de peregrinos. Segunda de Corintios 5, del 1 al 2, Pablo nos habló que esta morada que tenemos ahora es un tabernáculo temporal, que buscamos una morada eterna, un edificio eterno. Entonces, alguien que nos enseña a vivir, nos enseñó a vivir en tiendas como un peregrino fue Abraham. Abraham no solamente vivía como peregrino de tienda en tienda, sino que tenía un altar e invocaba el nombre del Señor. Necesitamos esas señales de un vivir de un peregrino. Es que vive en tienda, que no está atado a este mundo y que también tiene un altar, es decir, que invoca el nombre del Señor. Abraham recibió al Señor en su tienda. Dios lo visitó, pero esta visita de Dios a la tienda de Abraham fue producto de su vivir de altar, de su vivir en comunión con Dios. Diferente a Lot. Lot tenía tiendas, pero no tenía altar. Y la falta de altar lo llevó a caer en Sodoma. Y allá no lo visitó Dios. Lo visitaron los ángeles, pero para advertirle ya del juicio, cuando ya estaba al borde del juicio. Oh Señor Jesús, una vida de altar nos llevará a que el Señor esté presente siempre en nuestra tienda. Nos llevará a mantener la comunión con Dios y no nos dejará rodar hacia el mundo. Otro asunto que debemos tener en cuenta con lo que estamos viviendo es que estamos siendo sometidos a prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, el Señor nos exhorta que nuestra fe, la cual es preciosa, debe ser probada por el fuego, así como el oro también, que es precioso, es probado por el fuego. Hermanos, nuestra fe debe ser probada. Usted dirá, hermano, yo tengo fe. Sí, yo creo en el Señor, mi fe está firme. Pero el Señor nos dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y que el misterio de la iniquidad, hermano, opera en este mundo. Y el objetivo del misterio de la iniquidad es quitar la ley de Dios, la palabra de Dios, de las mentes de los hombres. Y enfriar el corazón de los hijos de Dios. Y hacer que la palabra de Dios pase a un segundo plano. Hermanos, en estos tiempos nuestra fe no se debe perder, sino que debemos tener firmeza. Ella debe ser probada como por fuego para que sea hallada en honra, gloria y alabanza. Señor Jesús. Por eso Pedro dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, hoy estamos en el fuego, pero cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, nuestra fe debe ser hallada en honra, alabanza y gloria. Señor Jesús, que podamos ser afirmados en la fe. Por eso debemos amar la palabra de Dios, la palabra fundamental, la palabra profética. Recordemos que hay un trípode esencial en la vida de todo cristiano. Es fe, esperanza
y amor. Si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente seremos distraídos. Fácilmente, como vimos en esta semana pasada, así Pablo tenía un temor. Pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos también se han desviado de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, conocer la palabra es la única herramienta que nos hace ser fieles al Señor y profundizará nuestros cimientos de tal manera que seremos inconmovibles y no como los niños que son llevados por cualquier viento de doctrina de un lado a otro y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy abundan las artimañas y las astucias, un hablar que no nos está llevando a considerar delante del Señor nuestra posición, a poner en orden nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Eso es lo que abunda hoy en día. Pero en la iglesia, gracias al Señor, el Señor nos habla una palabra equilibrada, una palabra de exigencia. Nos está llevando al camino estrecho. Tal vez esta palabra no tenga muchos adeptos, muchos seguidores, pero nosotros estamos aquí gracias a esta palabra. ¿A dónde iremos si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? Entonces nuestra fe en la palabra de Dios está siendo probada y debemos ser sólidos en la palabra, no ser conmovidos por las situaciones ni por las circunstancias. Otro asunto, hermanos, otra actitud que debemos tener con base a esta situación actual que estamos viviendo es que debemos quebrar en nosotros todo orgullo y toda vanidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El versículo 7, sed sobrios y velad. Aleluya. Bueno, el versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta situación de encierro, de pandemia, muchas veces nos ha llenado de ansiedad, de preocupación y de temor. Pero el Señor nos está diciendo, primero, que nos humillemos bajo su poderosa mano. Dejemos de pensar que por nosotros mismos, hermanos, vamos a lograr las cosas. Es tiempo de humillación. Puede tener un buen trabajo, una buena empresa, un buen salario, una buena familia, una buena casa. Aparentemente todo eso le dará solidez, pero el solo dedo pequeño del Señor en cualquier momento puede derrumbar todas las cosas. Nuestra solidez está en nuestras rodillas. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. Hermanos, echar toda la ansiedad. Un cristiano debe vivir en paz. No debemos aceptar la ansiedad en nosotros. Debemos confiar que el Señor tiene cuidado de nosotros. Oh Señor Jesús, así como cuida de las aves, de la naturaleza, el Señor cuida de nosotros también. Y por último nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Nuevamente el Señor insiste en la palabra, en la fe y en la sobriedad. Hermanos, velad es no dejarnos tomar del sueño. Romanos 13:11 nos dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Hermanos, velad es no dejarnos tomar del sueño, de la somnolencia, de la pasividad, de la frialdad. Debemos preguntarnos en este tiempo si todavía estamos en pasividad, en somnolencia, si no estamos sirviendo al Señor, si no estamos procurando la salvación completa que el Señor desea para nosotros. Oh Señor Jesús, todo esto, hermano, es como introducción
para que el Señor nos alumbre y miremos cómo estamos reaccionando a los tiempos actuales. Ahora miremos como segundo punto, introducción al mensaje que viene, un ministro del nuevo pacto, un embajador, es uno que vive bajo la restricción de Dios. Hermanos, ¿por qué vamos a hablar de las restricciones nuevamente? Porque el Señor desea que nosotros cumplamos su voluntad, pero no de cualquier manera, sino bajo su misma guianza, bajo su misma restricción. El apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios encontró que la iglesia en Corinto estaba siendo influenciada por los judaizantes y ellos habían puesto en duda la autoridad del apóstol, el ministerio del apóstol. Hermanos, como habíamos dicho anteriormente, ellos juzgaban todo de manera superficial. No percibían en el apóstol un hombre de Dios por llenarse de superficialidades y de conceptos y de buscar su propia voluntad. Pero el apóstol Pablo, como vimos, fue un hombre que vivió bajo la restricción de Dios. Vimos cómo el Espíritu le impedía ir a ciertos lugares y cómo las circunstancias lo llevaban a otros lugares. Pero aquí vemos que la iglesia en Corinto estaba en el lugar que Dios había determinado para él. En Hechos 26, 17 al 18, el Señor le dijo a Saulo, ve a los gentiles, a quien te envío. Hechos 26, 17 y 18, voy a leer rápidamente acá. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La obra demarcada por Dios para Pablo, el terreno demarcado para Dios para Pablo era los gentiles. Nosotros sabemos que el Señor dio una comisión a los 12 apóstoles que debían ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, vemos en los hechos que ellos se quedaron en Jerusalén. No abarcaron toda la tierra. Y mucho menos su corazón se ensanchó de manera genuina hacia los gentiles. Pero por eso el Señor llamó al apóstol. Miremos, hermanos, el Señor tiene su obra y Él está preocupado más por nuestra persona, que nosotros podamos hacer su voluntad. Él de una u otra manera cumplirá su propósito, como dice Tesalonicenses 5, 23 y 24. La salvación completa Dios la logrará, porque fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Dios culminará su obra, pero hay que mirar, hermano, si yo estoy permitiendo que Él haga su obra en mí, que Él trabaje en mí, que yo pueda vivir bajo esa restricción y no hacer las cosas de cualquier manera. La iglesia, hermanos, el Señor nos las ha entregado. Tú y yo somos parte de la iglesia. Somos embajadores y debemos representar bien el reino de los cielos, no actuando de nuestra manera, sino siguiendo bajo la restricción del Señor Jesús. Por eso en la iglesia el Señor nos ha puesto bajo un camino estrecho. Pablo le dijo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, que él tenía mucho de qué gloriarse, porque de hecho él había sido comisionado, como dije anteriormente, para los gentiles, pero él no se ha gloriado, como dice el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Los corintios, hermanos, ellos tenían preferencia por los apóstoles
en Jerusalén. Sin embargo, Pablo aquí les mostró a ellos que él había sido enviado a los gentiles, pero esto no fue motivo de orgullo ni de vanidad, sino que al contrario, él decía, si en algo he de gloriarme, me gloriaré en mis debilidades. Señor Jesús, en mis debilidades. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros miramos y nos gloriamos en nuestras fortalezas, en lo que tenemos, en la aparente solidez, en el tiempo que llevamos en la iglesia, pensando que eso nos da derecho a muchas cosas? Sin embargo, el Señor nos exhorta a que debemos vivir bajo su restricción y a no gloriarnos, sino a depender del Espíritu para hacer la obra del Señor. Oh Señor Jesús, quisiera culminar este mensaje con este versículo donde nosotros, que es el que lleva el título de esta semana. Dice desde el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor Jesús. Hermanos, una obra que se hace fuera de la restricción de Dios es una obra que trae problemas, que trae atrasos, que carecerá del poder de Dios. Podemos lograr muchas cosas, tal vez, pero cuando venga el fuego, determinará si esto es madera, heno o hojarasca, o fue hecha una obra bajo la poderosa mano de Dios, la cual redundará en el poder de Dios sobre nosotros. El Señor nos ha encargado la iglesia en Medellín. Esto es un asunto serio. Debemos obrar bajo la poderosa mano de Dios con mucho temor, respetando a los hermanos que van delante, a un lado y detrás de nosotros, guardando nuestro territorio. Que el Señor nos ayude, hermanos, que oremos al Señor. Señor, revélame la medida en la cual yo debo servir. Señor, y que yo pueda ser fiel a esa medida. Y que en mi corazón jamás albergue el orgullo por esa medida que tú me diste. Si tú me diste estar delante, amén, lo haré con humildad. Si me diste estar detrás, lo haré con humildad. A un lado, lo haré con humildad. Pero yo debo servir bajo la restricción de Dios, como dice el versículo 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es lo que desea el Señor. Confirmar su obra en nosotros. Traer frutos que permanezcan. Gracias al Señor. Esto es producto de un servicio en humildad. Alabado sea el Señor. Gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo y continuaremos esta sección en el mensaje del día domingo. Jesucristo es el Señor. Amén.